Cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Rendón Ceballos, como lo evidencia mi documento de identidad. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Ingeniería de Alimentos perteneciente a la zona occidente del CEAD Medellín. En el día de hoy les vengo a dar la solución a la tarea número 2 de la unidad número 2 del tema de trigonometría. El estudiante número 2 del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. El ejercicio propuesto que seleccioné para el desarrollo y sustentación es el número 2, el cual nos dice que de la ventana de un edificio de oficina se ve una torre de televisión que está a 600 metros de distancia horizontalmente. El ángulo de elevación del extremo superior de la torre es de 19,6 y el ángulo de presión de la base de la torre es de 21,3 grados. El interrogante es ¿qué altura tiene la torre? Entonces vemos el edificio, la ventana, el ángulo de elevación 19,6, el ángulo de depresión 21,3, vemos la distancia que hay entre los edificios y la torre que es de 600 metros, entonces lo que debemos averiguar es la altura de la ventana. Para hacer ello debemos segmentar en H1 y H2 la altura que hay de la ventana al extremo superior de la torre, de ventana a extremo superior de la torre, y de la ventana al suelo. Entonces trazamos una línea imaginaria y ahí es donde vamos a hallar estos dos segmentos. Entonces la altura de la torre va a ser H1 más H2. Estos son los ángulos que tenemos, ya los relacionamos. Este es el esquema resumido donde pues ya no se muestra el edificio. Entonces, esto también ya lo hemos dicho, la altura de la ventana de la torre va a ser igual a H1 más H2. Entonces, planteando relaciones trigonométricas para cada ángulo, podemos ver que tenemos el valor del cateto adyacente que es de 600 metros y tenemos el ángulo de elevación que es de 19,6 grados. Entonces, lo relacionamos aplicando estas relaciones trigonométricas con tangente de, reemplazamos los 19,6 grados, es igual a H1 sobre 600 metros. Entonces despejando, pasamos H1 para este lado, es igual a tangente de 19,6, estos 600 que estaban dividiendo los pasamos a multiplicar. Entonces al hacer esto en calculadora, nos dice que tangente de 19,6 por 600 metros nos va a dar 213,665 metros, es decir, la altura que hay de la ventana al extremo superior de la torre. O sea, ya tenemos esta altura que es el valor que mencionamos. Ok, entonces ya vamos a hacer la ilustración para hallar la altura correspondiente de la ventana al suelo. Entonces tenemos que el cateto adyacente vale los mismos 600 metros, el ángulo ya no es de elevación sino de depresión que vale 21,3 grados y debemos hallar este H2, entonces hacemos lo mismo, tangente del valor del ángulo 21,3 es igual a H2 dividido 600 metros, el valor del cateto adyacente. Entonces, nuevamente despejamos y decimos que H2 es igual a tangente 21,3 por 600. Dicho resultado en la calculadora nos da 233,93 metros, es decir, la altura que hay de la ventana al suelo. Entonces, como ya tenemos estos valores, lo que vamos a hacer es la suma para hallar la altura total de la torre de televisión. Entonces sumamos H1 más H2, 213,65 más 233,93. Dicha suma nos va a dar 447,58 metros. Entonces, ¿qué altura tiene la torre? Respuesta, la torre tiene 447,58 metros de altura. Entonces ya lo que vamos a hacer es las validaciones a las respuestas encontradas utilizando el software de GeoGebra.
Entonces la idea es hacer una gráfica que nos quede totalmente igual a esta. Entonces enseguida lo vamos a validar, donde se están representando los datos que obtuvimos al realizar las operaciones. Entonces abrimos GeoGebra, acá ya la tenía. Entonces lo primero que deseo trazar es el valor del cateto adyacente que estábamos utilizando, es decir, la distancia del edificio a la torre de televisión. Entonces tenemos que un segmento de longitud dada, hagámosle clic acá, digámosle que 600, le damos que aceptar. Entonces empecemos a minimizar porque realmente son distancias grandes. Ok, 600, le damos clic acá para que nos deje mover. Ok, ya tenemos este segmento, pues si desea lo renombramos de una vez. Le decimos que nos dé nombre y valor. Entonces, quitémosle el nombre de la etiqueta, que solo nos quede el valor. Démosle atrás. No, dejémoslo así mejor. Listo, entonces ya vamos a hallar la altura H1 que nos dio 213.65, entonces vamos a decirle que nos dé otro segmento de longitud dada que empiece desde acá. Le decimos 213.65, decimos que ok, le damos clic acá y le decimos que mover para hacerlo hacia arriba. Ok, acá entonces vamos a hacer la altura correspondiente a la ventana al suelo, la cual nos dio 233.93, lo mismo, segmento de longitud dada desde acá, 233.93. Ok, le vamos a decir que nos lo deje mover. Ok, acercamos un poquito. De una vez renombremos los segmentos para verificar la información. Nombre y valor. Cerramos. Nombre y valor. Ok. Entonces ya lo que vamos a hacer es trazar los ángulos de elevación y de depresión. El de elevación debe ser igual a 21.3 grados. Entonces demos acá que ángulo entre este y este, perdón, es ángulo dada su amplitud entre este y este, 21.3 grados en sentido antihorario porque es hacia arriba. Le decimos ok y vamos a trazar uno entre este y este de 19.6 en sentido antihorario porque va hacia abajo. Ok, entonces ya lo que vamos a hacer es trazar unos segmentos entre A y C, otro entre A y D. Entonces empecemos a borrar estos puntos. Una vez eliminados los puntos y las etiquetas, procedamos a delimitar las zonas empleando el polígono.
lo demarcamos con otro color diferente. Ok, vamos a eliminar etiquetas. Y vamos ahora sí a marcar estos puntos como debe ser, renombrémoslos. H1, altura entre ventana y extremo superior de torre de televisión, y H2, que corresponde a la altura que hay entre la ventana y el suelo. Esta también la podemos renombrar como distancia edificio a torre de televisión. Entonces recordemos que la distancia total, o sea la altura que hay entre el suelo y la torre de televisión, va a ser la sumatoria de H1 y H2. Entonces tracemos dos puntos, uno en el vértice del suelo y otro en el extremo superior de la torre. Luego vamos a trazar un segmento entre esto y estos dos puntos, y vamos a medir. Valor, cerrar. Hasta H1, H1, H2, y esta es la altura total. La editamos, altura de la torre. Entonces validemos los valores con la gráfica que teníamos como referente. 19,6, 21,3, 233,93, 600, 213,65. Entonces podemos concluir que efectivamente los ejercicios quedaron bien realizados, ya que lo demostramos con GeoGebra. Muchísimas gracias, espero haber demostrado a cabalidad la solución del ejercicio 2 correspondiente al estudiante número 2 de la unidad número 2 del tema de trigonometría. Muchísimas gracias.